bienvenidos. Los saludo a quienes todavía no saludé desde acá. Y vamos a disfrutar de este segundo culto con la bendición de Dios para reconfortarnos en nuestra vida espiritual. Uno o dos anuncios, dos por lo menos tengo, no sé si hay algún otro, pero dos tengo. No olviden que el miércoles que viene, y después todos los demás miércoles, el culto de oración es a las 19:30. 19:30 horas. Si bien se está transmitiendo por internet y a veces lo podemos ver en casa tranquilo, lo lindo es venir aquí y orar juntos. Lo lindo es venir y compartir momentos juntos de estudio de la palabra de Dios y también de oración. Así que miércoles a las 19:30. Lo otro es que no se olviden que hoy es 2 y mañana es 3. Y el 13 es la fecha tope que tenemos para pagar nuestras suscripciones a la escuela sabática. Quienes ya lo pagaron, felicitaciones, tranquilo y listo. Los que todavía no pagaron, ¿cómo hacemos, Nelita? Y tienen hasta mañana, yo les tengo que estar tirando de eso. Pero te lo hacemos llegar de alguna manera a ti, ¿verdad? Por las dudas que no esté, como mi vida está complicada últimamente, llevan en un papel y me lo tiran por abajo del garaje. Con el nombre, ¿verdad? Con el nombre de quien sea. Pero no se olviden porque eso es muy importante. O sea, pedimos y ahora tenemos que pagar porque para recibir hay que pagarlo. Así que esos son dos anuncios bien importantes. Reunión de culto de oración el miércoles 19:30 y mañana último día para pagar nuestras suscripciones a la escuela sabática y después quedarnos tranquilos por todo el año que viene. Ya después todo el año que viene vienen los libritos y si nos entregan y listo. Vamos a mirar por Badibet. Probad y ved. Historia de hoy. Estudiante, nota 10. Atención, chicos, ¿pueden mirarme un rato? Les tengo una novedad. Este año la clausura va a ser en la iglesia católica, pero va a ser un viernes a la noche. Y ahora, Samuel, ¿qué vas a hacer? Estoy sorprendido con esta información. ¿Por qué será que habrán cambiado la fecha? Yo no me esperaba esto realmente. ¿Vos sabés que Samuel es adventista del séptimo día? ¿Cómo va a participar? Pero si es así, ustedes saben que yo no podré asistir. Entonces, lo único que me queda es que voy a hablar con la directora para saber si puedo llegar a algo. Si necesitas, puedes contar con mi ayuda. Claro que yo estaba preocupado por no estar en este momento de la clausura con mis compañeros, compartir con ellos tantos años que cultivamos amistad y también esfuerzo en el estudio. Sin embargo, ahora no voy a poder estar. Adelante. Hola, Samuel. ¿Cómo le va? Todo bien. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Directora, usted sabe de que yo guardo los sábados y en la clase hoy escuché de que la clausura va a ser un viernes de noche en este año. Es cierto, va a ser en la iglesia católica, pero ahora va a ser el viernes. Mira, Samuel, yo ya conocía este problema. Sabía que guardase el sábado. Fui, hablé con el sacerdote y traté de interceder por vos, pero fue imposible. Directora, ¿no hay la posibilidad de cambiar la fecha? No hay caso, no se puede cambiar. Esa es la fecha que tenemos para la graduación. El viernes a la noche. Bueno, y si no hay posibilidad de cambiar, entonces yo no voy a poder participar. Y voy a venir en otro día a retirar mi título. Realmente, cuánto lo siento, Samuel. Pero yo sé que dentro de esta noticia, que no es muy agradable, tengo una buena noticia para vos. Hemos estado viendo tu rendimiento, tu promedio, y has sido electo el mejor alumno de este colegio. No vas a poder estar en la graduación, pero te llevas esta muy buena noticia. ¿Qué te parece? ¿Acaso, directora, no hay posibilidad de que el mejor alumno de este colegio participe en la clausura? Yo tenía conciencia de que había hecho todo lo correcto para Dios durante toda mi vida en la iglesia, con mis amigos y también en el colegio. Entonces, en ese momento, yo reclamé a Dios sus promesas. Pero yo no sabía que Dios estaba socorriéndome para solucionar ese problema que tenía. Disculpe que lo moleste,
¿Qué tal? Pero hay un tema que me gustaría hablar con usted. Sé que este tema lo hemos charlado antes, pero necesito su reconsideración, padre. No concibo la idea de tener una fiesta de graduación sin la presencia del mejor alumno del colegio. Directora, ¿acaso es un sabatista su mejor alumno? No es solo el mejor alumno, es un chico íntegro, es fiel a sus principios, es un buen amigo, es compañero, es respetuoso con sus profesores. ¿Cuál es su interés en este tema, profesora? Mi interés es que este alumno participe de su fiesta de graduación. No vamos a cambiar la fecha y no vamos a hablar más de esto. Entonces vamos a cambiar de lugar y vamos a cambiar de fecha. Es una decisión que yo estoy tomando en este momento. Que pase bien. No me importaba a mí el título de mejor alumno, sino que yo sabía que mis compañeros tenían el conocimiento de que yo soy adventista del séptimo día y de que Dios a través de esto sería glorificado. Hoy en día yo me estoy formando como ingeniero industrial. Ahora yo le invito a mis amigos, a aquellas personas que están pasando la misma situación que yo, que sigan adelante, que prueben a Dios, porque hay una corona, hay una justicia y hay un premio para aquel que siga adelante. Ahora quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Suenen las palabras del buen Salvador, o traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo dueño y creador, dadle lo mejor primero. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierra sin dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Por la colaboración para recoger la ofrenda como diácono. Me olvidé de decirle que Mari va a tener la oración intercesora y el predicador hoy es Gerardo. Vamos a cantar un himno, nos ponemos de pie, número 1, el himno número 1, vamos a cantar ese himno.
Amén. Invito a los hermanos, a todos aquellos que se puedan arrodillar, nos arrodillamos para hablar con Dios. Querido Dios y eterno Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por poder estar aquí en tu casa. Gracias por tus cuidados, por tu amor, por tu compañía. Gracias por este día de sábado que tú nos regalas y nos permites llegar hasta aquí. Señor, en estos momentos queremos pedirte una especial bendición sobre Gerardo, que al impartir tu palabra sean guiadas y dirigidas por ti desde lo alto. Que todo lo que él diga aquí pueda servirnos para el adelanto de nuestra vida espiritual. Señor, que podamos seguir siempre tomados de tu mano, firmes en la fe y confiando cada día más y más en ti, Señor, porque sabemos que tú todo lo que harás, lo harás para el bien. Señor, gracias por todo, perdona nuestras faltas, perdona nuestras culpas, te lo pedimos sin merecerlos, pero por Jesús, que es nuestro único Salvador. Amén. Amén. Feliz sábado a todos, es una alegría encontrarnos en la casa de Dios. Si ustedes me permiten, yo me voy a sacar el tapabocas porque la verdad que me ahoga bastante su uso, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo hemos pasado la semana? ¿Bien? Bueno, me alegro, ¿verdad? Hoy traje para compartir un tema escrito por el predicador y evangelista Tony Quispe, quien es, no sé su nacionalidad, pero trabaja en Perú. Por lo tanto, me gustó el tema y creo que tiene muchas cosas que son importantes para nosotros. El título es Decisiones que reviven. Me llamó la atención el título. Lamentablemente hay decisiones en nuestra vida que nos llevan a muerte eterna, y hay decisiones que cada uno de nosotros podemos tomar que nos reviven, ¿verdad? Que si estábamos en un estado medio, digamos, medio quieto, medio murcho, esa decisión nos cambia, ¿verdad? Y bueno, sobre este tema vamos a reflexionar un poquito. Me llamó la atención y lo cual elegí este tema fue por cómo comienza el tema. Y creo que es, aunque lo sabemos, pero poder recordarlo. Jesús siempre tiene tiempo para ti y para mí. Y es algo muy agradable de escuchar. No hay momentos en que Jesús esté tan ocupado que no pueda verte, escucharte o comprenderte. Dios siempre tiene un espacio en su agenda para ti y para mí. Quizás hayamos buscado amigos, políticos, personas, parientes, y nos han dicho, búscame después, ahora no tengo tiempo. Eso es moneda común, ¿verdad? Pero eso no ocurre con Jesús. Esta mañana nos vamos a centrar en un pasaje de uno de los evangelios y veremos una historia dentro de otra historia. Veremos un milagro dentro de un milagro. Como la mayoría de los temas ya son temas que
digamos, son pasajes que ya conocemos, pero nunca está de más encontrarle otro enfoque. Estas dos historias que veremos hoy nos muestran las consecuencias del pecado sobre la humanidad, que indudablemente son terribles en el mundo y para el ser humano en general. Se manifiesta las consecuencias del pecado en corrupción del corazón, en enfermedades, en sufrimiento, en muerte y sobre todo en la muerte eterna. Ahora bien, ¿hay algún remedio para todo esto? Sí, todos nosotros quienes estamos acá en el templo sabemos que hay remedio para esto, pues Cristo vino para ocuparse de esto. Pero hay gente fuera de este templo que no lo sabe. Como dijimos, hoy a la luz de la palabra de Dios vamos a ver dos acontecimientos en la vida de dos personas, una adulta y otro acontecimiento en una jovencita. Así que por lo tanto ya pueden ir delineando de qué vamos a tratar hoy. No sabemos sus nombres, porque no nos dicen su nombre, pero sí sabemos muchas cosas de ellas y de las circunstancias, siendo esto lo que realmente nos interesa. Son historias extraídas de la Biblia, muy conocidas, pero a pesar de eso sacaremos hermosas conclusiones para ir mejorando nuestra vida espiritual. Por eso ahora los invito a que podamos abrir nuestras Biblias, Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 18 al 26. Mateo, capítulo 9, versículos 18 al 26. ¿Todos tenemos? Bueno, si ustedes me permiten, yo le voy a leer estos pasajes. Dice este trozo de las Escrituras que vamos a leer. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí que una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándole, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viéndolo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Así que esta es la porción bíblica que vamos a ver hoy. Y vamos a ver el preámbulo de esta historia. Antes de Jesús realizar estos dos milagros, él había estado en la tierra de los Gadarenos. Y allí
hizo un milagro extraordinario de sanar a un hombre endemoniado. Después de sanar a este hombre, la gente de allí, en lugar de recibirle y estar contenta y gozosa, le insiste a Jesús que se marche de su tierra. Y entonces nuevamente Jesús toma la barca en la que había llegado a la tierra de los Gadarenos y vuelve nuevamente a Galilea. Y allí estaba esperándole una multitud de personas en la orilla del mar. Jesús no había dicho si volvía enseguida o no. Jesús podía haber demorado muchas horas más, pero la gente sabía que Jesús, horas más o horas menos, iba a desembarcar ahí. Y me imagino cuando vieron a lo lejos la barca que venía y se dieron cuenta que era la barca de Jesús, comenzó aún a llegar más gente a la playa para recibir a Jesús. En esa multitud aparece un hombre que en este relato no nos dice su nombre, pero sí en el relato paralelo de Lucas nos dice que se llama Jairo. ¿Quién era Jairo? Era el principal de la sinagoga local. Él no era un sacerdote, pero era sí el responsable de los cultos de adoración que se realizaban ahí en la sinagoga, y era el responsable de que todo estuviera en orden y dispuesto para el culto de Dios y de todos los asuntos de la sinagoga. Indudablemente era un hombre respetado por su comunidad y conocido por todos. Era un hombre temeroso de Dios y dedicado a servir a Dios. Entonces nos cuenta el relato que al acercarse a Jesús, Jairo se humilla delante de él y se postra ante sus pies. Tenía una petición muy urgente. Su hija estaba agonizando y sabía que Jesús era el único que podía salvarla. Él tenía la fe en el poder de Dios. Él había oído de los milagros que Jesús había hecho en otros lugares, en otros sitios, y tenía la certeza que si Jesús ponía sus manos en ella, sanaría a su hija. Todavía Jesús no había resucitado a Lázaro. Jesús todavía seguramente no había resucitado al hijo de la viuda de Naín, pero Jairo tenía fe en Jesús. Seguramente la mayoría de las personas que iban a la sinagoga, que él era el principal, se podrían escandalizar que Jairo había ido en busca de Jesús, pero a pesar de todo, él fue en su busca. Aquí vemos también la disponibilidad y la pronta respuesta de Jesús hacia esa súplica de Jairo, y inmediatamente se fue con él en dirección a su casa. Ustedes saben que como padres siempre se nos demanda proveer para nuestro hogar lo mejor que podemos dar. Por ello nos esforzamos para dar a nuestros hijos todo lo que creemos que es lo mejor para ellos. Luchamos por darle una buena educación. Luchamos para que tengan un futuro y que no pasen las mismas luchas que nosotros tuvimos para alcanzar lo que ahora tenemos. Quizás una buena estabilidad económica, quizás una carrera, quizás una educación que nos ayude,
que los ayude a tomar unas buenas decisiones y un buen hogar que abrigue a nuestros hijos y que lo prepare para el futuro, para salir al mundo. Pero Jairo en ese momento, el padre del que hoy estamos hablando, se vio enfrentado a la posibilidad de la muerte prematura de su única hija y descubrió que todo lo que él había luchado para darle lo mejor a su hija, ahora no le estaba asegurando un futuro para su hija. Así que en medio de tanta preocupación, Jairo toma la mejor decisión que pudo haber tomado en su hija, la de ir a buscar al único que tenía poder para hacer lo imposible, a pesar de que sus compañeros de sinagoga pudieran pensar diferente. Él lo hizo. Entonces, como dijimos, Jesús va rumbo a la casa de Jairo. Hay una interrupción según el relato bíblico. Hay un paréntesis en la historia. Y aquí aparece otro personaje, también esta vez una mujer. Ella tenía una enfermedad incurable, padecía hemorragias de sangre. Llevaba 12 años sufriendo por esta enfermedad. Había perdido todo su dinero consultando a médicos y haciendo tratamientos, pero para su caso no hubo ninguna mejoría. Su situación era peor que al principio, pues su enfermedad se iba agudizando. Como consecuencia de esta terrible enfermedad, esta mujer seguramente tenía una vida terrible. Nunca pudo estar limpio según las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento que se encuentra en Levíticos 15. Y esto lo que significaba era que ella no podía entrar a la sinagoga y tampoco al templo. Y si esta mujer fuera casada, si tocaba a su marido, lo convertía en inmundo. Si tocaba a sus hijos, se convertían en inmundos o impuros. Lo mismo con amigos extraños. Estos pasaban a ser inmundos o impuros y también los alejaban de ir a la casa de Dios. Entonces podemos decir y concluir que era una persona excluida socialmente. ¿Qué tipo de vida sería esta, verdad? Sería seguramente una mujer muy solitaria y muy triste. Y totalmente pensando que su situación no tenía solución. Ella, cuando se enteró de que Jesús estaba en esa zona, fue a esa zona. Ella lo que le importaba era pasar desapercibida por su condición de inmunda. Quizás ella había venido recorriendo una larga distancia. ¿Por qué? Porque aparentemente en la multitud nadie la reconocía y nadie le hacía un lugarcito para acercarse a Jesús. Así que concluimos que esta mujer no era de la ciudad en la que estaba Jesús en ese momento. ¿Y cuál era su deseo? Era simplemente tocar el manto de Jesús. Ella quería tocarlo en secreto. Y su condición era muy embarazosa y como era impuro, la condenarían por tocar a Jesús. Así que su plan era tocar a Jesús
e irse inmediatamente. No había ninguna magia en el manto de Jesús, sino que la mujer tenía una fe muy grande y sabía de que Jesús era el único que la podía sanar de su condición. Y Jesús honró la fe de esta mujer. Hoy mucha gente busca remedios, digamos, para su alma en religiones, filosofías, obras, sacrificios, etc. Pero no encuentra nada y sigue de la misma forma. Así como la mujer de esta historia, necesitamos, o la humanidad necesita, tomar la mejor decisión, y la mejor decisión es ir a Cristo o regresar nuevamente a ella. El pensamiento de esta mujer era muy simple. Si tan solo tocara el borde de su manto, sería sano. Ella podía gatear, inclinarse y tocarlo, y así fue. Ella tocó su manto por detrás de la multitud y al instante fue sanada. Es muy interesante que fue sanada, digamos, sin la participación consciente de Jesús. Jesús a su vez percibió que había salido poder de él y preguntó quién le había tocado el manto. Los discípulos le contestaron que era imposible saberlo. Todos le oprimían y le tocaban, pero este toque que había recibido Jesús era diferente. Era un toque cargado de fe y sabía que de él porque había salido poder. Entonces Jesús comenzó a mirar alrededor entre la multitud para descubrir quién era esa persona de tanta fe. Y que pensó que había sido descubierta, la mujer se postró inmediatamente ante Jesús y le contó toda la verdad. Confesó toda su historia, su miseria y su fe en Jesús. Jesús le contesta con palabras llenas de amor y de sensibilidad y compasión espiritual y le dice, hija. La fe de la mujer en Jesús fue el medio para ella obtener su ayuda. Jesús con estas palabras de hija le estaba asegurando que su sanidad había sido completa y permanente y que ahora podía regresar en paz a su hogar y que a partir de ahora su vida sería totalmente diferente a la que había sido hasta ese momento. Según la ley del Antiguo Testamento, si la mujer tocaba a Jesús en su cuerpo, lo hacía impuro. Pero eso no fue así con Jesús. Al revés, que consiguió que fuera sanada y salvada. Ahora esta mujer ya podía disfrutar de una vida normal y social, ya que ahora era una persona limpia. Gracias a Jesús, gracias a ese encuentro que tuvo con el Salvador, camino a la casa de Jairo, y gracias por ella haber elegido ir a buscar a Jesús y esperarlo en la playa. Esta historia, digamos, de la mujer finaliza por ahí, pero el relato continúa con la historia de Jairo. Y ahora volvemos a Jairo y su desesperación por la situación grave de su hija, pues el tiempo iba transcurriendo y cada minuto valía oro
para Jairo. Así que él estaba desesperado. Él estaba muy impaciente y la gente se agolpaba a Jesús y no lo dejaban avanzar fluidamente. Todos querían que Jesús los atendiera, los tocara, les hablara. Mientras ocurría todo esto, con la mujer le dan la mala noticia a Jairo de que su hija había muerto. Imagínense la desesperación para Jairo. En ese momento capaz que se habrá dicho, si hubiese llegado Jesús media hora antes, hubiese llegado a tiempo, ¿verdad? Entonces Jesús, para calmar a Jairo, le dijo que no temiera, sino que creyera. Jesús sabía que el temor y la fe no van juntas, no van tomadas de la mano. Tenemos la tendencia de sostenernos de la esperanza mientras podemos ver una puerta abierta. Pero esto es una esperanza del mundo. Eso es andar por la vista y no por la fe. Cuando tenemos fe y andamos por fe, creemos a rajatabla lo que nos dice nuestro Creador. Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Y habíamos dicho que no había antecedentes de resurrección por parte de Jesús. Y Jairo creyó. Cuando todo lo que tenemos es fe, cuando sabemos que no hay solución por ninguna circunstancia, es cuando andamos por fe y crecemos en ella. La fe crece durante esas ocasiones, cuando Dios es el que interviene sabiendo que no hay ninguna otra salida. Finalmente, llegan a la casa de Jairo. Para Jairo seguramente pasó una eternidad. Jesús en ese instante deja una multitud al entrar a la casa y al llegar y entrar a la casa se encontró con otra multitud diferente. Allí quienes estaban las plañideras. ¿Quiénes eran las plañideras? Eran personas que se les pagaba para tocar la flauta y llorar, y era una costumbre en aquella época que esto se hiciera. Indudablemente había mucho alboroto en la casa. Jesús cuando entró les dijo a toda esa gente que la niña no estaba muerta sino dormida, de forma figurada. Pero ¿qué consiguió? Que la gente se burlara de Jesús. La gente a veces no entiende lo que Jesús quiere decirnos. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Jesús? Jesús lo excluyó a todos de la casa y los hizo salir. Solo permitió a los que él quiso que fueran testigos de lo que iba a acontecer a continuación. Permitió a 3 de sus 12 discípulos y a los padres de la niña que pudieran entrar a la habitación de la niña. Entonces Jesús tomó de la mano de la niña y le dijo, Talita Cumi, que traducido quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña inmediatamente se levantó y caminó. Me imagino la alegría y la emoción de los padres de esta niña, y a su vez después cuando todas las plañideras y todos los que estaban allí en la casa vieron a la niña nuevamente, se habrán arrepentido
de haber hecho ese comentario y de haberse burlado de Jesús. De esta historia podemos sacar en conclusión de que Jairo fue un hombre muy paciente. Él decidió creer en las palabras de Jesús. Cuanto vemos en los relatos de los evangelios, personas que no creyeron en Jesús. Pero en este caso, Jairo creyó en las palabras de Jesús. Hoy, así como Jairo, podemos cada uno de nosotros tomar la decisión de creer en Jesús. En Él siempre habrá solución para todo problema imposible. En Él siempre podemos revivir de todo mal. Recuerdo la semana pasada cuando el pastor que estuvo durante la semana nos decía: ¿qué es para ti? ¿Jesús es un maestro o Jesús es Dios? Si por ahí creíamos que Jesús era un maestro que hacía milagros, debemos de saber de que Jesús es nuestro Dios, nuestro Redentor, y que para Él no hay nada imposible. Vemos que Jesús obra de manera diferente y a la vez igual con cada persona. Él puede tocar nuestras necesidades de la misma manera a unos o a otros. La hija de Jairo tenía 12 años de alegría que se iban apagando. La mujer que tocó el manto de Jesús tuvo 12 años de agonía que parecía sin esperanza. Es decir, cuando esta mujer tocó el manto de Jesús, la niña, la hija de Jairo, recién estaba naciendo. Y las une esta historia común. Jairo también podemos decir que fue un hombre importante, un líder de la sinagoga, conocido por todos, temeroso de Dios. La mujer que tocó el manto de Jesús, digamos, no era nadie para el mundo. Para Jesús sí, pero para el mundo no era nadie. Ni siquiera hoy sabemos su nombre, ni de qué ciudad ni pueblo venía y cuál era su clase, si era casada, si tenía hijos, cómo era su vida. Nada de eso nos dice el relato de los evangelios. Pero Jesús no importa. Jesús, seas importante o no sepa tu nombre, Jesús puede actuar contigo y conmigo. Para Jesús todos somos importantes. Hoy podemos decidir en este día de nuestra vida ver a Jesús y tomar una decisión y ponernos para su lado. Jesús quiere revivir nuestra vida. No dejemos pasar la oportunidad así como no la dejaron pasar Jairo y esta mujer que tocó el manto de Jesús. Así como Jesús tuvo el tiempo disponible para ir a la casa de Jairo y en el camino sanar a esta mujer que padecía esta penosa enfermedad, Él está disponible para nosotros las 24 horas del día y lo estará siempre. Podemos decir, y tomando esta historia, que ahí viene la barca con Jesús. Lo estamos esperando para ir que haga un milagro en nuestras vidas. ¿Tenemos tiempo para Jesús o estamos muy ocupados y dejamos para otro día? A veces las oportunidades, podemos decir, son únicas. Así que no perdamos tiempo y siempre
vayamos a Jesús, que es nuestro Dios y Salvador. Y si por algún motivo nos hemos apartado de Él por algo, vayamos, pidámosle perdón y volvamos a Él. Él es nuestra única esperanza que tenemos y debemos de mantenerlo hasta el día que Él venga a buscarnos en la nube de los cielos. Que Dios los bendiga. Querido Padre, que moras en las alturas de los santos cielos, queremos agradecerte porque confiamos en un Dios que siempre tiene tiempo para cada uno de nosotros, que tiene tiempo para escuchar nuestras oraciones, que tiene tiempo para escuchar nuestros ruegos y tiene tiempo para solucionar nuestros problemas en nuestra vida, ya sea de enfermedad o de otra índole. Dios querido, que siempre podamos estar confiando en ti, así como estas personas que acabamos de repasar confiaron y esperaron en ti y fueron grandemente bendecidas, uno con una enfermedad que la quejaba durante tantos años y otro con su hijita que acababa de fallecer. Tú, Dios querido, quieres lo mejor para tus hijos. Quieres que cada día estemos junto a ti, que no perdamos oportunidad y que siempre podamos estar tomados de tu mano
esperando ese momento que tú has de venir a buscarnos en las nubes de los cielos. Gracias, Dios querido, por ser así, por amarnos tanto a cada uno. Por Jesús te lo agradecemos. Amén.